Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días a todos. Una bendición unirnos un domingo más para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor. A Él sea la gloria. Permítanme orar, por favor, para comenzar el culto de esta mañana. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Tú eres el único digno de alabanza. Padre, te damos gracias por este honor, este privilegio que tú nos das de poder congregarnos como iglesia con un propósito en común de adorarte, de glorificarte, Señor. Te suplicamos que tú bendigas este tiempo de adoración a ti, Señor, congregacional. Bendigas la palabra que tú has de traernos en esta mañana, mi Dios, y te glorifiques por medio del expositor. Te lo suplicamos, Padre Santo, y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Saben que la Escritura nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y eso lo que enfatiza es que Cristo era el sacrificio perfecto por el pecado. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús estaba acercando, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el apóstol, cuando escribe Apocalipsis, el último libro de la Escritura, en su visión, él vio al Cordero en medio del trono, de pie, como inmolado. Lo describe Juan. Ese mismo Cordero fue el que Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, nos dice que nos redimió, nos compró y lo hizo a precio de sangre, preciosa sangre, como la de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Y es precisamente a Él a quien cantamos. Así que si usted puede estar en pie junto a nosotros y a una voz cantemos al Cordero.
Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Tú eres el Dios 3 veces santo. El que era, el que es y el que ha de venir. El único digno, glorioso. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre y damos gracias, Padre, por entregarte como un cordero. Gracias, mi Dios, porque fuiste a la cruz del Calvario a entregarte como un sacrificio perfecto, a pagar por nuestros pecados, Señor. Gracias por eso, mi Dios, porque aún sin nosotros merecer absolutamente nada, tú diste todo. Gracias por tu sangre. Gracias por el madero que cargaste, Señor. Gracias, mi Dios, porque no solo eso, sino que al tercer día resucitaste de los muertos. Gracias, mi Dios, porque venciste el pecado y la muerte. Y porque tú te levantaste, nosotros también nos levantaremos. Gracias, mi Dios, porque no solo eso, sino que ascendiste a los cielos a preparar morada para nosotros. Y tú prometiste que volverás por nosotros, por tu iglesia. Por eso damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios, y cantamos a ti porque tú eres nuestra única esperanza. Un gran abismo nos separaba, inmenso monte nos apartó. Desesperado miré al cielo y en la noche a ti clamé. En las tinieblas tu amor perfecto mi corazón atravesó. Todo está hecho, todo está escrito. Mi esperanza es Jesús. Misericordia incomparable, incomprensible, tu gracia es. El Dios eterno se hizo hombre y mi pecado sí llevó. La cruz declara: soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Gran Salvador, te pertenezco, mi esperanza es Jesús. Aleluya. Su nombre hay salvación, mi esperanza es Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a quien me liberó. Oh, aleluya. De la muerte me salvó, las cadenas se rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza es Jesús. Y en la mañana del tercer día, tu cuerpo inerte vida cobró.
sobre el silencio, el león rugiente declara que la muerte venció. En la mañana del tercer día, tu cuerpo inerte vida cobró. Sobre el silencio, el león rugiente declara que la muerte venció. Tuya es la victoria, Gracias, Señor. Tú eres nuestra única esperanza. En ti están puestos nuestros ojos, Señor. Gracias porque moriste por nosotros en la cruz, pero gracias porque resucitaste, mi Dios. Y gracias porque volverás por nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Verdad? A ver, la mascarilla, la costumbre ya, ¿verdad? Gracias, Jafo, son los técnicos, ¿verdad?, que están pendientes a nosotros. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder predicar su palabra a pesar de nosotros, ¿verdad? Y que verdaderamente cada vez que nos toca exponerla, Dios nos da una enseñanza de una forma un tanto particular. Y como dice el pastor, es necesario que Dios nos hable a nosotros primero. Y así lo hizo conmigo esta semana y quiero compartirles qué Dios me habló. Quiero compartirles acerca de los apóstoles,
Estábamos estudiando la pasada semana sobre los apóstoles. Y esta semana, aunque a pesar de que vamos a continuar aprendiendo de ellos, hubo muchas cosas que aprendí de estos apóstoles que hoy vamos a estar hablando. Para eso quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 6, versos 12 al 15. Lucas capítulo 6, versos 12 al 15. Y en la medida que puedan, si se pueden poner en pie para hacer lectura de la palabra. Y vemos, aunque vamos a hacer énfasis en el verso 14, vamos a ver un poco de esos otros hermanos. Lucas capítulo 6, versos 12 al 15. Dice de la siguiente manera, voy a leer en mi caso de la versión la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente forma: Jesús escoge a sus apóstoles. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; y Simón, al que llamaban el Celote. Padre Santo y poderoso, te damos las gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Nos permites aprender de ella, Señor. Es nuestra petición, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que continúes hablando a nuestras vidas, Padre, y que nos transformes, Señor, de la misma manera que transformaste a estos hombres, Señor, que hoy conocemos que transformaron al mundo. Te damos la gloria y la honra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hombres transformados que transformaron al mundo. La pasada semana pudimos aprender muchísimas cosas del apóstol Pedro, cosas que habíamos escuchado, pero no conocíamos tantos detalles de esa manera en que se nos presentó. Muchos nos vimos identificados con Pedro. Aprendimos de las altas y bajas de Pedro, pero no solamente de eso, no solamente la alta y baja era lo que nos llamó más la atención, al menos en mi caso, sino lo que representó Jesús para él. Pedro, que a pesar de sus altas y bajas, lo que Cristo representó en su vida. Y mientras estudiaba esta semana de Jacobo y de Juan, que es a los apóstoles a quienes les toca el turno hoy, me hizo entender otras cosas del mismo Pedro. Pero sobre todo me hizo ver a Jesús, no únicamente a través de Pedro, como me hizo ver la pasada semana, sino a través de estos otros hermanos, Jacobo y Juan. Verdaderamente fueron apóstoles que Cristo nos dejó, fueron pilares que Cristo nos dejó para que nosotros pudiéramos ver a Cristo a través de la vida de ellos. Pero, ¿quién era Jacobo y quién era Juan? Voy a hablar algunos datos de quiénes eran ellos y que podamos entender qué fue lo que pasó con ese Juan que hoy nosotros conocemos. ¿Quién era Jacobo? ¿Qué hacían? Al igual que su hermano Juan. ¿Y qué pasó con sus vidas? Ese Juan que hoy conocemos como el apóstol del amor. ¿Quién era ese Juan? Juan y Jacobo eran unos hermanos que eran pescadores. Al momento de su llamado, según lo expresa en Marcos capítulo 1, se encontraban con su padre Zebedeo. Pero ellos no estaban solos, ellos estaban con unos empleados, ellos estaban con unos jornaleros. Y quiero compartirles en Marcos capítulo 1, verso 16, ese momento, porque es fundamental en todo lo que vamos a estar hablando, porque todo tuvo un principio. Lo que nosotros conocemos y en los pasajes que Pastor Rafo, ya me estoy acostumbrando a lo de Pastor Rafo, ¿ve? Vamos mejorando. El pasaje que Pastor Rafo mencionó de Apocalipsis, de Juan cuando escribió,
eso tuvo que comenzar de alguna manera. Y en Marcos capítulo 1, verso 16, nos dice cómo comenzó. Dice, refiriéndose a Jesús, yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Así que vemos que Jesús pasó, Jesús los llama, y ellos dejaron hasta su padre con los jornaleros y con todo y redes y con todo y barcas y con todo lo que estaba pendiente de hacer. Y eso llama mucho la atención porque vemos que cuando comparamos con la actualidad, me hizo pensar mucho sobre cuando Jesús hace los llamados hoy día. Muchas veces quizás si fuera a estar llamando o cuando pasa hoy, vemos que tengo que trabajar unas cositas, pero yo le llego. Posiblemente si eso se hubiese visto en este tiempo, probablemente la contestación hubiese sido, no, yo sé que tengo que ir, pero ¿a qué hora es? Yo caigo allá. Probablemente hubiésemos buscado muchísimas excusas antes de seguir a Jesús. Y hay unas características que nos muestran estos pasajes de Jacobo y de Juan que nos hacen entender y nos hacen ver no solo a ellos, sino nos hacen ver el corazón de Jesús. Una de las cosas que necesitamos entender y que queremos contestarnos es cómo eran ellos, cómo era su carácter. Y hoy, a modo de preguntas, vamos a conocer un poco más de ellos y vamos a conocer un poco más de nuestro Señor. Y una de las primeras cosas que quiero que nos contestemos era cómo era su carácter. ¿Cómo era el carácter de esos apóstoles? Vimos la pasada semana cómo era el carácter de Pedro. Vimos cómo Jesús lo transformó. Y vimos las cosas que pudieron suceder luego de esa transformación, que todavía hoy sigue transformándose las personas a través del testimonio de Pedro. Pero cómo era Jacobo y cómo era Juan. Aunque de Jacobo no se habla mucho, siempre que se menciona a Jacobo, siempre se menciona junto a Juan. Solamente en una ocasión se menciona a Juan solo y solamente en una ocasión se menciona a Jacobo, y más adelante vamos a ver cuál fue. Siempre que se hablaba de Jacobo, siempre se hablaba de Juan. Siempre que hablaban de Juan, siempre estaba Jacobo. Jacobo se cree que era el hermano mayor de Juan. Pero dentro de las cosas que podemos aprender y que podemos ver de ellos, que empezamos con estos pasajes, es que eran personas que tenían un carácter de negociantes. ¿Por qué? Porque dicen que tenían jornaleros. Y una persona que tiene negocio es una persona que por lo general es una persona atrevida. Es atrevida, claro que es atrevida, porque a veces vemos las personas que esos negocios crecen y es porque alguien se atrevió a comenzar. Posiblemente tenían más cosas en contra de las que tenían a favor, pero se atrevieron a comenzar. Se atrevieron a tomar decisiones difíciles. Se atrevieron a tomar decisiones serias. Se atrevieron a caminar aún a pesar de lo que aparentaba que no iba a ser favorable para ellos, pero a fin de cuentas eran personas que eran atrevidas. Y eso lo podemos ver hoy. Así que si ellos tenían sus jornaleros, eran personas que vemos que tenían un carácter firme también. Eran unas personas atrevidas. Jacobo y Juan eran unas personas atrevidas. Eran unas personas también confiadas. Eran unas personas que les gustaba arriesgarse. Eran unas personas que no eran conformistas. Una persona cuando va a comenzar un negocio no puede ser conformista en ese sentido. Tiene que procurar esforzarse para obtener más, para poder lograr sus metas. Así que vemos que desde un principio, y claro está, Jesús no lo escogió porque dijo, este tiene esto y esto yo creo que me va a servir para algo. No fue para eso. Jesús no nos necesita a ninguno de nosotros. Jesús no lo necesitaba a ninguno de ellos. Si no estaban ellos, Jesús ya tenía un plan y Jesús lo iba a lograr, que era salvar al mundo. Pero fueron de ellos porque ellos eran parte de su plan.
Así que no es que como Jesús vio que ellos eran esto y que ellos estaban aquí, que ellos tenían, este es bueno para mí. Así que si nosotros somos de los que pensamos de que yo puedo ser útil en la iglesia porque yo soy inteligente, pues mira, no, Cristo no necesita tu inteligencia. Si quizás pensamos de que porque yo tengo muchas cosas, muchos bienes, muchos materiales o yo tengo diferentes recursos, a mí me necesitan en la iglesia, ese pastor me necesita en la iglesia porque yo esto, no. Cristo no nos necesita a ninguno de nosotros. ¿Y por qué estamos aquí? Porque en su gracia y en su misericordia quiere transformarnos. ¿Para qué? Para Él glorificarse. Eso es un privilegio. Así que vemos que estos apóstoles no solamente podemos ver que tenían ese tipo de carácter, sino también podemos ver que tenían un carácter volátil. Y usted dirá, quizás Jacobo, pero Juan no, acuérdate que Juan es el apóstol del amor. Sí, fue el apóstol del amor después. Pero miren lo que Jacobo y Juan le recomendaron o le solicitaron a Jesús. En Marcos 3, versos 16 al 17, nos habla de un momento en que Jesús iba con sus discípulos, iban a pasar por Samaria, y Jesús los envía para que vayan haciendo las gestiones, vayan coordinando para que tengamos donde nosotros podamos quedarnos. La respuesta de esos mensajeros fue que no, que ni a Jesús ni a sus discípulos los iban a dejar quedarse allí. ¿Y ustedes quieren ver cuál era la respuesta de Jacobo y de Juan? Marcos capítulo 3, verso 16, búsquenlo. A la medida que se pueda, o en sus tabletas, en sus celulares, en sus Biblias. Verso 16 dice: perdón, antes de verso 16, antes de contarle la historia de lo que sucedió con los samaritanos, quiero contarle algo bien interesante que sí sucedió en Marcos 3:16. Y fue cuando le designó un gran apodo a ellos. Marcos 3:16. Miren lo que sucedió allí. Nos describe un tanto la manera en que era su carácter. Dice, designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Significa hijos del trueno. Muchas de las razones por las cuales se piensa que Jesús le puso ese nombre a ellos fue precisamente por su temperamento, por su manera de reaccionar ante las situaciones. Y después, ahora vamos a entender por qué ellos reaccionaron así cuando sucedió lo de Samaria. Jesús le cambió el nombre a dos, en dos ocasiones. Le cambió a Pedro, que era cuando era Simón, y le cambió ¿a quién? A Juan y a Jacobo, que le puso los hijos del trueno. Y quiero que veamos ahora cómo se manifestó su actitud, su temperamento y su carácter cuando ellos estaban pasando por ese lugar. Dice en Lucas capítulo 9, verso 5-4. Lucas capítulo 9, verso 54. Lucas capítulo 9, verso 5-4. Miren la respuesta de Jacobo y la respuesta de Juan luego de que aquellas personas le habían dicho que no se podían quedar. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego sobre ellos y los consuma? Ese era el temperamento de ellos. Eso era lo que ellos tenían en su corazón. Y de la forma en que cuando hablaban de Pedro, uno empezaba a pensar en diferentes personas adicional a Pedro. Yo pensé no en otro, yo pensé en mí. Y yo decía, yo pude haber tenido esa misma respuesta quizás. Quizás a mí me hubiese gustado hasta ver el fuego bajando.
Pero yo digo, Juan, junto con su hermano, los que querían era pegarle fuego. Miren la respuesta de ellos y entonces nosotros podemos entender por qué Jesús comenzó a decirle los hijos del trueno. Tenían un temperamento difícil, tenían un temperamento que en ocasiones los llevó a tomar decisiones equivocadas o respuestas equivocadas ante las diferentes situaciones como en este caso. Así que vemos que tanto en Jacobo como en Juan, vemos que no solamente eran personas que podían tener una actitud que podía ser arriesgada, sino que podía ver que tenían un temperamento un poco volátil, ¿verdad? Un tanto volátil, porque ante la situación de que no le quisieron permitir que se quedaran en Samaria, les querían pegar fuego. Así que cuando nosotros vemos eso, nosotros decimos, pero ellos estaban con Jesús, sí, al igual que Pedro. Pero eso era los que estaban con Jesús, sí, al igual que Pedro. Siempre que vemos en la historia que mencionan a esos discípulos, mencionan a Pedro, a Jacobo y a Juan. Excepto en el momento que se nos describe la muerte de Jacobo. Hubo otras ocasiones donde se nos mostró el carácter de Juan. Juan en una ocasión habló con Jesús y le dijo, Jesús, tuvimos que reprender a uno allá porque estaba echando fuera demonios y como no era de nosotros, le dijimos que no podía. Jesús le dijo, pero no, miren la mentalidad de Juan, tú no eres del grupo, tú no puedes hacer eso. Esa era la mente que ellos tenían. Ellos querían lo mejor para ellos. En una ocasión se acercaron a Jesús pidiéndole que le contestara una petición. La petición de Juan y de Jacobo era que les permitiera en el reino sentarse uno a cada lado de él. Ellos querían lo mejor para ellos. Así que vemos que no solamente tenían esa personalidad volátil, sino que eran personas que pensaban en ellos también. Ellos no querían que Jesús, ellos lo que querían de todo, vamos a picar adelante, yo quiero uno al lado y otro a otro, nosotros lo mejor. Yo me los imagino a ellos tratando de coordinar, oye, pero Jesús está hablando de que sereno, vamos a pedir que los mejores sitios sean para nosotros. Yo me los imaginaba como cuando los nenes a veces iban para el supermercado. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que a veces íbamos para grande y me tiré para atrás, ¿verdad? Íbamos para grande y entre los hermanos empezaron, no, yo voy al frente, papi tenía un dazo. Vamos, yo voy al frente, no, tú fuiste al frente, no, yo voy yo ahora, yo me quiero sentar al frente. Yo me los imagino a ellos, no, yo quiero un lado, yo quiero al otro, vamos a picar, vamos a hablar con Jesús para que nos toque primero a nosotros. Ellos querían lo mejor para ellos. Ese era el corazón de aquellos discípulos que Jesús había escogido. Vimos a Pedro y vemos a Jacobo y a Juan. Querían lo mejor para ellos. Querían pegarle fuego a otros allá porque no los dejaron quedarse. Juan no quiso ni tan siquiera que otros echaran fuera demonios porque no eran del grupo de ellos. Sin embargo, Jesús tenía unos planes diferentes con ellos. Y eso nos permite comprender las ocasiones que nosotros no seguimos a Cristo por todas las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Porque estas personas cuando Jesús los llamó no habían sido transformados. Vemos la historia de Pedro, vemos la historia de estos hermanos que inseparablemente siempre eran mencionados en sus hazañas hasta el momento de la muerte de Jacobo. Jacobo nos menciona en Hechos que fue el primero de los apóstoles en morir. Era el hermano mayor de Juan y de los 12 fue el primero que mataron. De los 12 fue el primero que mataron. Pero cuando nosotros vemos esa entrega que esos apóstoles tenían, nosotros vemos que tuvo que suceder algo de aquellas personas que comenzaron dejando todo por Jesús y después estuvieron dispuestos a entregar todo por Él. Jesús tenía un trato especial. Cuando nosotros vemos eso, parte de las características de ellos no era simplemente que eran volátiles, sino que eran amigos íntimos de Jesús. Momentos especiales, momentos que ninguno de los otros apóstoles pudo vivir.
lo vivieron Pedro, Jacobo y Juan. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos capítulo 5, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Dice Marcos capítulo 5, mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro?, le dijeron. Pero Jesús, oyendo que se hablaba, lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Yo me imaginaba a Jesús caminando hacia un momento tan impresionante, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús lo permitió. Y pensaba yo en mis estudiantes. Muchos de los estudiantes a veces les gusta salir del salón y hacer cosas, aunque sea lo mismo que estaban en el salón, pero quieren hacerlo afuera. A veces para que los vean, para que les vean sus uniformes, a veces para lucirse, para lo que sea. Y muchas veces ellos insisten en que muchas de las cosas las hagamos fuera del salón. ¿Cuándo vamos para afuera? ¿Cuándo vamos a hacer tal ejercicio? ¿Cuándo nos vas a llevar para aquí? ¿Cuándo nos vas a llevar para allá? ¿Cuándo nos vas a hacer con nosotros lo que hacías con aquel grupo? Y la verdad que hay estudiantes, y así mismo se lo he hecho entender, que hay algunos grupos con los cuales no me atrevo a salir ni del salón al pasillo. Por dos cosas. Primero, porque no sé qué puede pasar. No sé con qué puedan salir algunos de ellos. O segundo, porque sé lo que va a pasar. Porque sé lo que va a salir de alguno de ellos. Porque sé que no va a haber ninguna respuesta buena de allí. Y para evitar los riesgos, nos quedamos en el salón. Jesús sabía cómo era cada uno de sus discípulos. Jesús sabía cómo era Pedro. Jesús sabía lo que le faltaba por aprender. Y también sabía cómo era Jacobo y cómo era Juan. Y con esos tres se fue a resucitar la hija de Jairo. Algo Jesús veía en ellos. Algo Jesús quería con ellos. Que aún a pesar de cómo ellos eran, Jesús les permitió estar en momentos íntimos con Él. Y les permitió ver ese gran milagro. Yo no me imagino cuál fue la reacción de esos dos al ver esa niña que se levantaba. Yo no, de verdad que no sé. Pero Jesús le permitió estar allí. Aquellos que en un carácter volátil, aquellos que le querían pegar fuego, aquellos con un corazón tal vez egoísta, que lo que quería era solamente ellos hacer las cosas y aquel que no perteneciera a ellos no las podía hacer. Aquellos que solamente pensaban en ellos mismos cuando querían los mejores lugares, Jesús los mantuvo de cerca con Él, caminando de cerquita con Él. Y ese caminar íntimo con Jesús les permitió aprender muchísimas cosas de Él. Y fueron siendo transformados mientras caminaban con Jesús. Hombres imperfectos, hombres comunes y corrientes, eran siendo transformados mientras caminaban con el Maestro. No solamente eso, sino que en Marcos capítulo 9 nos muestra que uno de los momentos más impresionantes, como lo fue la transfiguración, a que no saben quiénes estaban con Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte, y se transfiguró delante de ellos. Con sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como un lavandero sobre las tierras puede emblanquecer. Y les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. ¿Qué momento como ese? ¿Qué momento Jesús les permitió a esos tres? Qué momento tan glorioso el poder ver eso. Qué momento tan impresionante. Aquellas personas imperfectas, no solamente Jesús caminaba con ellos, sino que les permitía ver cosas que no había forma de poder verlas si no era estando cerca de Jesús. Imagínense esa intimidad que ellos tenían con Él. Caminaron de cerca con Él. Jesús los llevaba para los momentos más importantes, más impresionantes. Caminando de cerca con el Maestro.
Así que cuando vemos a Juan hablando en el Apocalipsis, no fue que Juan nació siendo un apóstol amoroso. No, ese le quería pegar fuego a unos samaritanos. No fue que Juan siempre estuvo hablando del amor entre los creyentes, del amor de Dios entre nosotros, del amor de Dios por nosotros, del amor que nosotros debemos tener los unos con los otros. No, ese pensaba en sí mismo al principio. Ese tenía unas actitudes volátiles. Pero ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Jacobo? Caminaron de cerca con el Maestro. Obedecieron el llamado al momento que Jesús se lo hizo. Y fueron aprendiendo, no solamente de sus palabras, sino fueron aprendiendo de su ejemplo. Caminaron de cerca con el Maestro y fueron hombres transformados por Dios que luego cambiaron el mundo. Hombres comunes y corrientes que Dios utilizó para que hoy fueran pilares de la iglesia. Así que vemos que Jacobo fue el primero de ellos que murió. Nos dice en Hechos capítulo 12 que en aquel tiempo, cuando hubo una persecución, el rey Herodes echó manos a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Qué había en la mente de estas personas? ¿Qué vivencias, qué situaciones los llevaron a ellos a estar dispuestos? Porque ahora, como decimos por ahí, con la boca es un mamey, hasta que nos toca una situación riesgosa, que de hecho este año nos ha ayudado a entender mucho de eso. Porque muchas veces decimos, no, yo estoy dispuesto a dar la vida por Cristo. Pero cuando hay situaciones donde probablemente tu vida esté en riesgo, lo pensamos 20 veces. Y este año ha servido también para que nosotros podamos conocer realmente eso. ¿Qué había en la mente de estos hermanos? Que incluso aquel volátil fue el primero que asesinaron por causa de su fe en Cristo. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacobo? Hombres comunes y corrientes que Dios transformó para su gloria. Ahora, ¿quién era Jesús para Juan? Para Juan, Jesús era Dios. Así lo podemos ver en su evangelio en el capítulo 1. Para Juan, Jesús no era cualquiera. Para Juan, Jesús no era un hombre más común y corriente. Para Juan, Jesús era Dios. Para Juan, Jesús era el hombre que iba a venir. Para Juan, Jesús era aquel que habían anunciado muchísimos años antes. Para Juan, Jesús era mucho más que eso. Para Juan, nosotros podemos ver en el capítulo 3 que para Juan, Jesús era el regalo de Dios para el mundo. Aquel que el mundo no merece, aquel que nosotros no merecemos, pero por amor, como dice allí, por ese gran amor que tuvo por nosotros, envió a su Hijo para morir. ¿Y de qué manera? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para Juan era ese regalo inmerecido que nosotros tuvimos. Para Juan, Jesús no era cualquier hombre. Para Juan, Jesús era algo que nosotros no merecemos, pero que Dios, por amor y por su misericordia, nos trajo. Para Juan, Jesús no era cualquiera. Para Juan, Jesús era el pan de vida. Vemos en el capítulo 6. Ese es nuestro alimento. Mucho mayor que el que tuvo Moisés, que el que tuvo su pueblo cuando estaba en el desierto. Alimento que perece. Jesús es un alimento eterno, como él decía. Yo soy el pan de vida, decía Jesús. Para Juan, Jesús es el alimento eterno que necesitamos nosotros. Solamente alimentándonos de Jesús nosotros podemos vivir. Una persona que no se alimenta es una persona que está desnutrida. En muchísimas cosas pasan por una mala alimentación. Una persona obesa no significa que está bien alimentada. Una persona delgada no significa que está mal alimentada. Puede tener enfermedades tanto uno como el otro.
la importancia del alimento en cada uno de nosotros. Lo podemos ver grandemente en lo físico, cuanto más en lo espiritual. Jesús es ese pan de vida. Jesús es ese alimento espiritual que nos hace no solamente crecer, primeramente es ese que nos da vida a nosotros. Para Juan ese era Jesús. Para Juan Jesús era la puerta, la única que puede llevarnos al cielo, la única entrada donde nosotros podemos estar seguros adorando por la eternidad al Padre. Jesús era la puerta para Juan. Jesús era la única manera de poder llegar ante la presencia del Padre. Para Juan ese era Jesús. Para Juan, aquel que fue llamado cuando estaba en la barca, aquel que al principio lo que quería era pegarle fuego a uno, que después pensaba solamente en él, había sido transformado por Jesús. Para Juan, Jesús era la resurrección y la vida. Podemos ver en el capítulo 11, verso 25. No hay vida fuera de Jesús. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida misma, decía Juan. Mientras todavía en aquel tiempo y todavía hoy hay unos que andan perdidos por allí, haciendo sus propias veredas de mentira y de muerte. Jesús es el camino, la verdad y la vida, según él mismo nos enseñó en el capítulo 14. Para Juan, Jesús era mucho más que un hombre. Para Juan, Jesús era ese camino que nos lleva al Padre. Pensamos en el Juan de Apocalipsis, pero tenemos que ver qué hay detrás de ese Juan. ¿Qué pasó con ese Juan? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué convirtió a ese Juan, a ese apóstol del amor? Para Juan, Jesús era la vid verdadera. La vid donde únicamente nosotros podemos dar frutos. Somos fracasados sin él. No sé cuántos de ustedes se han sentido fracasados en la vida. No sé. Pero yo quisiera cambiar lo que yo pudiera conocer de mi trabajo. Por conocer de la palabra de Dios. Yo quisiera cambiar eso por eso. Yo quisiera haber aprovechado ese tiempo perdido, dedicándolo al trabajo. No hubo fruto alguno. La vid verdadera es Cristo. Y a esa debía estar pegado para poder dar buen fruto. Somos fracasados sin él. Jesús verdaderamente es esa vid verdadera. Y únicamente podremos dar fruto cuando estamos pegados a él. Ese tiempo yo estuve utilizándolo para prepararme en cosas importantes, supuestamente. Pero Dios me hizo entender que realmente estaba perdiendo el tiempo. Para Juan, Jesús es la luz.
No hay tiniebla alguna en él, decía en su primera carta. Jesús transformó a Juan. En primera de Juan, capítulo 1, nos decía lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos. Lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Pues la vida fue manifestada en nosotros y la hemos visto y hemos dado testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, y proclamamos también a vosotros para que también tengan comunión los unos con los otros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que los anunciamos. Jesús decía, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Para Juan, Jesús era mucho más que eso de lo que hemos hablado. Para Juan, Jesús era el alfa, el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Para Juan, Cristo lo era todo. Un anciano que estaba desterrado en una isla, que lo habían enviado allá a ver qué pasaba con él, posiblemente enfermo, débil. Estaba escribiendo unas palabras de aliento a aquellas personas perseguidas. Imaginen el corazón que había sido producto de ese caminar con Jesús. Ese apóstol del amor que podemos ver que sus palabras hoy nos dan aliento. Ese apóstol que fue transformado por Jesús. Hoy podemos entender que en uno de los peores momentos de su vida no estuvo quejándose, estuvo glorificando el nombre de Dios. Siguió trabajando, esperando la llegada segura de su Señor, el Todopoderoso. Para Juan, Cristo era todo lo que nosotros necesitamos. Ahora la pregunta es, para ti, ¿quién es Jesús? Es aquella persona que nosotros nos sacrificamos una vez al año comiendo pescado para seguir con una tradición, mientras el resto de años vivimos de espaldas a Él. Para ti Jesús es aquel por quien tengo que cumplir un compromiso en la iglesia. Para ti Jesús es ese papito Dios que nosotros nos acordamos de vez en cuando en nuestra vida o cuando la cosa se pone difícil. O es ese papito Dios que tuvo que venir un COVID, que tuvo que venir unos temblores para que nos acordáramos de Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Vemos que para Juan no era cualquier persona. Para ti lo es. Para ti es una persona, un personaje más de la Biblia que tenemos que cogerle pena. ¿Quién es Jesús para ti? Verdaderamente aquí yo ya no puedo leer a Juan igual que como lo leía semanas anteriores. Cuando lea a Juan lo voy a leer de una forma distinta. ¿Qué he aprendido? He aprendido que Dios llama a hombres comunes y corrientes. He aprendido que debemos ser obedientes a Cristo y a su llamado. Que solamente Cristo transforma. Que Cristo es lo único que necesita el ser humano. Y que Cristo es el único camino al Padre. Eso aprendemos de estos pasajes. Así que, hermano, cuando nosotros miramos a los apóstoles, vemos que quiero dirigir ahora
a los hermanos en la fe. Cuando vemos a estos apóstoles que hemos podido aprender de ellos, vemos que fueron personas que crecieron mientras caminaban con Jesús, conocían de Él, aprendían de Él y en el proceso crecía su fe. Muchas veces pedimos que nuestra fe sea fortalecida, pero vivimos lejos de Dios. Queremos que Dios haga cosas con nosotros, queremos ver a Dios de manera diferente, pero no tenemos esa intimidad con Él. Queremos ver grandes cosas de Dios, pero Él por allá y yo por acá. El ejemplo que vemos en la Biblia, que aquellos que vieron cosas grandes de Él estaban cerca de Él. Caminemos de cerca con Jesús. De lejos no se puede ver. Esos detalles íntimos los aprendemos en la intimidad con Jesús. Amigo que me escucha y nunca le has entregado tu vida a Cristo, muchas veces nosotros escuchamos decir, o probablemente también dijimos, que yo sigo a Jesús cuando yo arregle ciertas cosas en mi vida. Cuando yo cambie, yo comienzo a buscar de Dios. Cuando yo resuelva unos asuntos, entonces, para poder dedicarle el tiempo y todas esas cosas que solamente nosotros no las creemos. Pero el modelo que vemos en la Biblia no fue ese. El ejemplo que vimos de la manera de Jesús trabajar no fue esa. Lo que vemos es que Jesús llama, nosotros obedecemos y Jesús nos transforma en el camino. No vivamos con la mentira de que tenemos que cambiar para llegar a Jesús, porque no es así que funciona. Y qué bueno que no es así que funciona, porque de ser así nunca íbamos a llegar. Nosotros por nuestras capacidades nunca vamos a poder llegar a Dios, porque hay un pecado que nos separa de Él. Hay un pecado que no nos permite acercarnos a Él. Porque todos pecaron, estamos fuera de la gloria de Él. Y es ese pecado el que necesitamos entregar a Cristo. Es ese pecado que nosotros tenemos que arrepentirnos. Es ese pecado el que te impide que tú te relaciones con Dios. Es ese pecado el que te impide acercarte a Él. Por lo tanto, nunca lo vas a seguir. Por lo tanto, nunca lo vas a ver. Dice la Biblia que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Si Dios está permitiendo que tú escuches estas palabras, es porque de la misma manera que tuvo un propósito con aquellos discípulos, lo está teniendo con cada uno de nosotros. ¿Vamos a esperar o vamos a ir en pos de Jesús, en obediencia a Él? Para eso necesita haber un arrepentimiento de pecado. Entregarte a Cristo, que Él sea tu Señor y tu Salvador, pero venir arrepentido, rendido a sus pies, arrepintiéndote de cada uno de esos pecados. Mientras esté el pecado, no va a poder haber relación con Cristo. En el mundo nosotros podemos escuchar de muchos caminos. ¿Quieres saber la forma en que se llega a Jesús? ¿Quieres saber el camino que dice la Biblia de la manera en que se llega al Padre? Juan nos lo dejó claro. En el capítulo 14 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres saber cómo se llega? Siguiendo a Cristo. Cristo es el camino. De todo lo que dicen por ahí, ¿quieres saber cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Y Cristo es la vida. Y a menos que entreguemos nuestra vida a Cristo, a menos que vayamos en arrepentimiento a aquel que hemos ofendido, a menos que vayamos en arrepentimiento por cada uno de nuestros pecados ante Jesús, que fue al que ofendimos y es el único que nos puede perdonar, no podemos llegar al Padre. La salvación es solamente a través de Jesucristo. La salvación es solamente
a través de Él. Hemos visto discípulos que fueron transformados por Jesús. Hemos visto su carácter. Hemos visto quién era Jesús para Juan, Jesús para Jacobo, quien fue el primero de los apóstoles en ser asesinado, y Juan, el último de los apóstoles en morir. Siendo de ellos el más joven, pasó todas las persecuciones padeciendo por causa de aquel a quien había creído. Pero ¿quién es Jesús para ti? Inclinemos nuestro rostro, hermano, y oremos. Seguramente ni por la mente de Pablo, de Jacobo ni Juan pasó todas las cosas que Jesús haría con ellos. De la misma forma que no van a pasar jamás por la de nosotros. Lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros tampoco. Necesitamos ser moldeados por el Maestro. Necesitamos caminar de cerca con Jesús. Padre poderoso, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia, Padre, y por haber enviado a Jesús a morir por cada uno de nosotros y por morir por nuestros pecados. Ese lugar que nos pertenecía a nosotros, esa cruz era de nosotros. Cada gota de sangre tenía que ser derramada por nosotros, pero enviaste a tu Hijo a morir. Te doy las gracias, Señor, porque tomaste mi lugar y porque a pesar de quien soy, Señor, me permite vivir esos privilegios, incluso de poder comunicar tu palabra, Padre. Te pido, Padre, que a cada uno de nosotros continúes obrando en nuestras vidas, Señor. Que continúes permitiéndonos verte, Señor, a través de ella. Que cada uno de nosotros podamos ser transformados por tu palabra, Señor, cada día. Que nos podamos acercar a ti, Señor, sin poner tanta excusa. Que podamos entender que separados de ti nada podemos hacer y que el fruto lo podemos llevar mientras estemos contigo, Señor. Que podamos verte como Juan te veía. Lo único que necesitamos, Señor. Lo único que necesitamos es a ti, Padre. Te doy las gracias, Padre, por tu amor. Te doy las gracias por tu misericordia. Y te doy gracias por haber muerto en una cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.